Mire, una de las palabras que más veces usa Fyodor Dostoyevsky para expresar la sensación que le producen al protagonista de Crimen y Castigo las personas que le rodean es repugnancia. Y desde el principio de la obra, pues dice el narrador que Raskolnikov, y aquí lo dice así de preciso, se había replegado hasta tal punto sobre sí mismo y se había aislado tanto de los demás que le producía aprensión la idea de cruzarse no ya con la dueña de la casa, sino con cualquier otra persona. Veamos. Raskolnikov se aísla en Monólogos y delirios, y en ese aislamiento lo miramos en un proceso muy complejo, complejísimo. La ideologización de su ser. Está acosado por el hambre y la pobreza. Es huérfano de padre. Está encerrado en un cuchitril ahí nauseabundo. Está hundido en sus ideas. Y así lo dice. Divago precisamente porque no hago nada. Ha sido durante este último mes cuando he aprendido a divagar de este modo, pasándome días enteros tumbado en un rincón y pensando. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado porque Raskolnikov no solo piensa, sino que además escribe. Y le han publicado, sin él saberlo, en otra revista de la cual él no pensaba que le fueran a publicar, un artículo a la manera de tesis, y parecería que es una revista importante. Y aquí vamos a poner como punto central de la tercera parte de Crimen y Castigo la hipótesis, la teoría, la tesis de Raskolnikov, pues que consiste, dice la novela, que el hombre extraordinario tiene derecho, entiéndase que no se trata de un derecho oficial, a decidir según su conciencia si debe salvar ciertos obstáculos, únicamente en el caso exclusivo de que la ejecución de su idea a veces puede resultar salvadora para la humanidad, lo exija. Es decir, que los hombres extraordinarios son los que generan nuevas ideas y que esos hombres son contrarios a los hombres ordinarios, los hombres comunes, que siguen, que son siervos de las ideas de otro. Estos son los hombres ordinarios, porque no son capaces de pensar por sí mismos, no están capacitados para seguir lo que les dicta su propia conciencia. Son hombres ordinarios, hombres simples. Es más, podríamos decir que son hombres que carecen de conciencia individual. Estos hombres ordinarios son seres ajustados al dictado de lo social y a los dictados del Estado. Y en la Rusia zarista, pues se podría decir que se moría o podíamos matarnos, se podía matar por una idea. Y visto así, pues Crimen y Castigo no sería la historia solamente de un estudiante criminal, vil, asesino, sino que es también el correlato de la historia de muchos momentos históricos de la humanidad. Matamos o morimos por lo que creemos. Es el conflicto entre cómo se piensa y cómo se vive. Y el problema para Raskolnikov son los dogmas impuestos. Esto es tremendo. Miramos en la tesis del hombre extraordinario de Raskolnikov que no son los procesos históricos, sino las mentes brillantes las que transforman a la humanidad. Y esta teoría de Raskolnikov sobre el hombre ordinario y el hombre extraordinario, pues no solo la pensó, la escribió, fue publicada, sino que además la puso a prueba en un crimen para poner a prueba su conciencia, y que hizo que su teoría fallara, porque la aplicó con un ser sin valor, la aplicó en una especie de fin absurdo, en un ser sin valor para que la sociedad, que su crimen no transformó la injusticia de su entorno. Y esta falla pues lo va a llevar sin duda a buscar la redención, es decir, a reconocer que falló, a reconocer que se equivocó, que él no benefició a la humanidad asesinando a una vieja prestamista.
y que por tanto pues no hay aquí ningún beneficio social. Él no es un hombre extraordinario y esto está relacionado, lo del hombre extraordinario, esta tesis, con el pensamiento de Hegel. El Übermensch, es decir, el hombre extraordinario. Es el hombre que actúa noblemente y que por ello tiene derecho a justificar los medios, sus medios. El fin justifica los medios. Claro, si el fin es noble. Porque el hombre extraordinario pone el énfasis en los fines más que en los medios. A ver, entonces, veamos con Raskolnikov. Bueno, decíamos que para empezar esta idea de la tesis de Raskolnikov ya está en Hegel, ¿no? Y si lo vemos a Raskolnikov, pues la vieja prestamista es un ser malvado que perjudica a los pobres. Es que así lo mira él, que acuden a ella para pedirle dinero a estos pobres. Y bueno, aquí según Hegel, cualquiera que perjudique a la sociedad debe ser eliminado. Y por tanto Raskolnikov razona que al asesinar a la vieja prestamista, pues elimina un piojo dañino de la sociedad. Si el fin es noble, los medios pueden justificarse, ¿no? Además, según la teoría del hombre extraordinario. Además, la vieja usurera tiene mucho dinero que desperdicia en inútiles oraciones para que su alma llegue limpita, ¿no? Sin mancha alguna, al cielo de los justos. Todo esto lo mira Raskolnikov. Y con ese dinero, pues Raskolnikov podría completar su educación y dedicarse al servicio de la humanidad, o podría distribuirlo, ¿no?, entre familias necesitadas, hambrientas, y salvando así a cientos de personas de la pobreza. Pero aquí también pesa el asunto de la contraparte, el contrapunto en Crimen y Castigo, que es tremendo y que es indispensable mirar. Porque así como Raskolnikov es un rostro de la idea del superhombre o el Übermensch, la otra cara es Svidrigailov, que así va a terminar la tercera parte con la reaparición de este tipo nefasto que se cree libre para dañar a los demás. Y otro elemento interesante acerca del Übermensch o superhombre u hombre extraordinario, así como lo presenta Dostoyevsky, es la soledad, es el aislamiento, porque Raskolnikov está completamente solo y quiere estar así. Por eso inicia la novela como inicia, para impedir que sus ideas se contaminen, ¿no? Él no quiere estar contaminado con ninguna idea porque él está tratando de sostener su propia tesis. Y desde Hegel sabemos que la voluntad individual aísla a los seres. Y Dostoyevsky nos introduce en un problemón aquí. A ver, si queremos ser personas con voluntad propia, con ideas propias, pues no podemos estar integrados a la sociedad, porque no seremos admitidos ni comprendidos. Y por otro lado tenemos el concepto de nueva palabra, que es interesantísimo. Este concepto dentro de la teoría del hombre extraordinario de Raskolnikov, pues que está sustentada por varios nombres históricos. Porque recuerde que es una teoría, por tanto tiene que tener sustento. Y al primero que menciona Raskolnikov es a Licurgo. Licurgo, el gran legislador de Esparta, el inventor de la cosmovisión y de la gran idea del ser espartano. Y Jenofonte, el historiador griego, fíjese lo que dijo de Licurgo, dice: él no imitó a las otras polis, sino que concibió cosas incluso opuestas respecto a la mayoría de ellas. Así hizo a Esparta particularmente afortunada. Y es interesantísimo saber que los principios de las reformas de Licurgo, estas reformas militaristas, estuvieron basadas en que los intereses privados estuvieran subordinados al bien público, en que toda la estructura social estuviera asentada en la supremacía militar, y por ese motivo la educación de los jóvenes pasó a estar en manos del Estado, y además la gente tenía la obligación de cultivar la sobriedad en la vida privada. Imagínense la sobriedad como un principio de Estado.
Bueno, y Esparta, lo sabemos, fue una polis que cultivó la educación militar, el menosprecio de la riqueza y el amor a su polis, lo que después sería el amor a la patria, ¿no? Y sin duda, y tres grandes historiadores así lo confirman, me refiero a Heródoto, Jenofonte, Plutarco. Bueno, Licurgo fue un hombre extraordinario, gracias a sus leyes, a sus reformas, pues igualito que lo sería también Solón, también mencionado por Raskolnikov, porque las leyes de Solón son el principio de la democracia ateniense, ni más ni menos, pues otro hombre extraordinario. Mahoma, que también es un referente para Raskolnikov, para su teoría del hombre extraordinario. Mahoma, el profeta, que estableció al Islam como una fuerza social, militar, religiosa, que unificó Arabia, y bueno, y Napoleón. Y sabemos, ¿no? Una figura histórica muy controvertida, que escribió el Código Civil. Mire, Napoleón fue un hombre extraordinario, sí, bueno, sí, hizo cosas tremendas, ¿no? Estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de su origen social o nobleza, abolió los privilegios feudales, bueno, como por ejemplo prohibió el derecho de herencia solo al primogénito, creó un sistema legal basado en los tribunales, bueno, pues entre muchas cosas más, ¿no? Y con estos referentes, y sin duda más etcétera, porque está el etcétera ahí puesto en la obra, Raskolnikov plantea su concepto de la nueva palabra del hombre extraordinario. Los demás solo son hombres ordinarios que siguen las ideas de estos hombres extraordinarios, y decíamos muchísimos más en la historia. Pero Raskolnikov no está inventando nada o creando algo nuevo, sino que está adoptando ideas pues a lo que pretende debería ser Rusia o San Petersburgo en el siglo XIX. Y sabemos que las tesis no es tanto como la creación de las nuevas ideas o de la nueva palabra, sino más bien plantear, ¿no? Tesis, antítesis, toda esta cuestión del pensamiento también de Hegel, adaptado a los propios contextos históricos, y que Raskolnikov lo que quisiera es que en su entorno hubiera hombres extraordinarios, aunque bueno, la cuestión también está en que no hay hombres extraordinarios, pero hay muchos que se creen hombres extraordinarios. Incluso en algún momento va a decir, aquí en Rusia todos, ¿no? Posiblemente se crean Napoleón, y esta creencia de decir yo voy a transformar la sociedad, ¿no? Y por otro lado, pues eso no es cierto, porque lo que hay desde el punto de vista de Raskolnikov, pues son hombres sumisos que no generan ideas, ni palabras, ni modifican las leyes, y mire, ni nada de nada. Nada que cambie lo social. Y mira a esos hombres extraordinarios, Raskolnikov, que dieron su vida, que asesinaron, que guerrearon, que fueron a combate para poder implementar pues un nuevo sistema. Y aquí se va a desatar en nosotros otra polémica, porque aquí desde el principio de los siglos, desde el principio de la humanidad, no sé, desde el Ramayana, desde el Mahabharata, nos estamos preguntando si matar al enemigo en combate es asesinar o no. Para los hombres extraordinarios, pues de acuerdo a la novela, no es asesinar, sino eliminar a los seres que perjudican a la sociedad, a las sociedades, y a quienes se resisten al cambio. Hombres, según Raskolnikov, pues estos hombres extraordinarios tienen el don, tienen el talento para pronunciar la nueva palabra. Los hombres extraordinarios impulsan a la civilización, son hombres que enfatizan, decíamos, el fin y no los medios, son capaces de aportar algo nuevo a la sociedad, crean nuevas leyes, cambian el rumbo de la historia con sus descubrimientos, y por eso Raskolnikov está encantado con esta situación de lo extraordinario, ¿no? Y dice en la obra, aprueba el derramamiento de sangre en nombre de la conciencia. Y aquí Raskolnikov se refiere constantemente a Napoleón, pues porque Napoleón tuvo la osadía de cometer diversos actos para llevar a cabo sus reformas. Pero aquí el problema es que con su acto de asesinar, Raskolnikov no reformó nada.
Y nos preguntamos, ¿es Raskolnikov ese ser que tiene derecho a decidir según su conciencia si salvar ciertos obstáculos, los que sean, únicamente en el caso exclusivo de que la ejecución de sus ideas lo exija? Y mire que en esta pregunta se cimenta gran parte de esta historia petersburguesa, porque mire, Rodion Romanovich Raskolnikov sin duda es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura. Es un personaje poderosísimo, es un personaje absorbente. Es más, lo estimamos, lo queremos y hasta llegamos a amarlo. Hay quienes dicen, pobre muchacho asesino, ¿cómo no sentir pena por él? Y este es uno de los grandes aciertos de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky logra en nosotros nuestra empatía con un asesino. Sentimos lástima por él, lo vamos acompañando en sus sufrimientos, incluso a veces hasta lo defendemos y nos preguntamos por qué. No porque lo creamos o creamos que es un ser extraordinario con derecho a cumplir sus deseos a toda costa. Lo estimamos y sentimos empatía porque mira el efecto que pone Dostoyevsky en la novela, porque Raskolnikov es un hombre amado. Su madre y su hermana lo adoran. Su amigo Razumiji lo adora. Fíjense, la cocinera le lleva calditos, ¿no?, a su asfixiante cuartucho. Nadie conoce su secreto, pero aún conociéndolo, va a ver, conforme avance en la novela, aún conociendo que él cometió un asesinato y que él es un asesino, lo adoran. Es un asesino con suerte. Tiene la compasión de todo el mundo, pues porque su corazón está doliente y está lacerado. Y el amor y la compasión obviamente lo hace sentir poderoso e invulnerable, pues porque de hecho no hay ni asomo de arrepentimiento en Raskolnikov. Vean el poder del amor, que te ame una madre, que te ame una hermana, que te ame un amigo. O sea, es que es poderosísima esta fuerza en el interior de cualquier individuo. Y bueno, aquí podríamos decir, ¿por qué no se arrepiente? Porque no hay ni asomo de arrepentimiento, decíamos, en Raskolnikov, y quizá pues será que con él la moral murió, que Dios ha muerto, como dijo mucho después Friedrich Nietzsche en una obra espectacular titulada La Gaia Ciencia, publicada en 1882. Bueno, pero aquí es donde en La Gaia Ciencia Nietzsche va a declarar la muerte de Dios, pero va a desarrollar todo este tema también después del superhombre y todo esto en Así hablaba Zaratustra. Y bueno, pero aquí es en La Gaia Ciencia, ¿no? Dios ha muerto. Estamos en 1882. Pero obviamente, para muchos, pues Dios ya había muerto mucho antes que Nietzsche declarara la muerte de Dios en la conciencia pública y pusiera en su lugar al Übermensch, ¿no? De Así hablaba Zaratustra, al superhombre, al hombre extraordinario. Y antes de Nietzsche, obviamente, está Fyodor Dostoyevsky, es que está antes. Y esta parte se nos olvida, ¿no? Porque primero hay que ver esa parte anterior, incluso a Hegel, ¿no? Hegel, Dostoyevsky, bueno, Hegel, Kant, Dostoyevsky, para llegar a Nietzsche. Bueno, y Dostoyevsky, obviamente, que escribe y que publica Crimen y Castigo en 1866. Dostoyevsky se propone deconstruir a este tipo de hombre, ¿no? Al hombre de lo que se llama extraordinario, el de Hegel, Y para lograr esto, pues Dostoyevsky va a crear el personaje de Rodion Raskolnikov, que sabemos que escribe un artículo, vean, ahí está la puesta en abismo, ahí está la cajita china, ahí está la matroshka. Raskolnikov escribe un artículo sobre una tesis, básicamente, obviamente, de Dostoyevsky, para retomar un concepto de Hegel, ¿no? Y entonces, este artículo, obviamente, es sobre el Übermensch, decíamos, que después va a retomar Nietzsche. Y estamos diciendo del superhombre, el hombre extraordinario, como lo llama Raskolnikov en la novela. Pero Dostoyevsky lleva a Raskolnikov al fracaso, lleva la tesis de Raskolnikov al fracaso, un supuesto superhombre. Es que es una parodia, esto es una caricatura.
Es una tesis autodestructiva y contradictoria, ¿no?, tras el crimen. Y Dostoyevsky hace fallar a Raskolnikov y hace fallar su teoría. Y lo va encaminando hacia el fracaso. A este personaje, que es sumamente astuto e inteligente, porque hay que tomar en cuenta que en esta tercera parte de la obra, Porfiri el criminalista, ya va tras sus huellas, ya va tras sus pasos, lo hace fallar en algún momento. No es que Porfiri haga fallar a Raskolnikov, sino que más bien él se va a dar cuenta que su teoría es un error, es una falla, porque quien lo configura como personaje es Dostoyevsky. Dostoyevsky es un orgulloso ortodoxo ruso que en sus escritos se pregunta: ¿sabes cuántas lágrimas derramamos y las angustias que sufrimos por el destino de este querido y nativo país? ¿Y cuán asustados estamos por las nubes de tormenta que siempre se están acumulando en su horizonte? A estos proto-Übermensch los mira Dostoyevsky en sus viajes por Europa, y los mira como burgueses liberales y progresistas, sin moral y sin Dios, y los mira nihilistas. Quizá en sus viajes Dostoyevsky vio a una Europa occidental muy distante de su amada Rusia, pero también con el temor de que se acercara demasiado y que ya estaba demasiado cerca. Y por ese motivo es que el detective Porfiri Petrovich resume el artículo de Raskolnikov así, mire, dice: la gente común debe vivir una vida de obediencia y no tiene derecho a violar la ley, pero las personas extraordinarias tienen derecho a cometer todo tipo de delitos y a quebrantar la ley a su antojo, todo porque son extraordinarias. Pues Raskolnikov se exaspera porque Porfiri resume sus ideas. Entonces nos preguntamos qué es lo que Dostoyevsky desea. El hombre extraordinario es capaz de eludir las leyes y restricciones para impulsar su visión. Dostoyevsky quiere que nos preguntemos, Dostoyevsky nos quiere meter en esa crisis para cuestionarnos, y Raskolnikov matiza la definición en su respuesta: solo insinúe que una persona extraordinaria tiene el derecho, no un derecho oficial, es decir, sino personal, de permitir que su conciencia supere ciertos obstáculos, pero solo si el cumplimiento de su idea lo exige. Bueno, y aquí decimos que lamentablemente, y por otro lado, qué bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a juzgar a un personaje que pone a prueba su conciencia si puede superar o no los obstáculos en el cumplimiento de una idea? Vea usted cómo Raskolnikov transforma la idea en una elección personal. No existe una ley oficial que establezca que los hombres extraordinarios pues estén por encima de ella. Así lo vemos hablar a Raskolnikov, así lo escuchamos, pero esto es irrelevante porque mire, el Übermensch, el superhombre, no el hombre extraordinario, probablemente ni siquiera observaría estas reglas de que si va a superar la conciencia o no. Es un superhombre. ¿Qué le va a importar esto si tiene tan alto estatus? Y Raskolnikov continúa hablando sobre las diferencias entre el hombre ordinario y el extraordinario, y describe cómo los líderes, ya hablamos de 3, de 4 de estos grandes líderes de la humanidad han sido criminales, pero también personas extraordinarias. Y si decimos criminales y extraordinarios es porque dice en la obra, aunque solo fuera porque al introducir una nueva ley violaron la antigua ley considerada sagrada, y huelga decir que no temieron el derramamiento de sangre siempre que ésta pudiera ayudarlos. Vea cómo esta es la descripción perfecta de la mentalidad de Raskolnikov antes de cometer el asesinato, ¿no cree? Y más adelante piensa Raskolnikov: no, esos individuos no están hechos de esta pasta. El verdadero dominador, al que todo le está permitido, bombardea Tolón, asuela París, olvida a su ejército en Egipto, derrocha 500,000 de soldados en la retirada de Moscú y sale del paso con un retruécano en Vilna. Y todavía después de muerto le levantan estatuas. Pues según parece, todo le estaba permitido. No, esos seres por lo visto no son de carne y hueso, sino de bronce. Qué tremendo es tomar conciencia del fallo de la teoría de Raskolnikov. Para él es tremendo.
porque Raskolnikov asesinó a un piojo. Así dice en la obra, Napoleón, las pirámides, Waterloo, y una puerca y estúpida viuda de asesor, una viejecilla prestamista con un cofre viejo debajo de su cama. Y hasta sentimos, ¿no?, como su tono de desprecio. Y bueno, como usted sabe, Raskolnikov pues no es ni puede ser un hombre extraordinario, porque Dostoyevski lo describe atormentado por las múltiples contradicciones de su tesis, de su filosofía del Übermensch, una filosofía pues obviamente que le va desmenuzando la psique y que a medida, ¿no?, que va avanzando la historia, la novela, pues vemos que ese error se hace cada vez más evidente. Porque mire, por un lado está esa fuerza, esa voluntad, ¿no? Y por otro, si se tiene conciencia, pues estos superhombres que obviamente no van a tener conciencia si son superhombres, porque así lo dice en la obra, sufrirán si sienten piedad de la víctima. El sufrimiento y el dolor son inherentes a una amplia conciencia y a un corazón profundo. Verdaderamente los hombres grandes, a mi juicio, ahí está Raskolnikov, tienen que padecer en el mundo un gran pesar. Crimen y castigo del genial Fyodor Dostoyevski, pues mire cómo explora las consecuencias de la creencia de Raskolnikov en el superhombre, en el hombre extraordinario, porque se enfrenta a un conflicto interno terrible y que físicamente lo enferma, un conflicto entre su teoría del crimen y su naturaleza compasiva. Observe pues cómo Raskolnikov se construye su propio infierno. Mire, escuchemos su conciencia, que es realmente muy interesante. Dice: yo no maté a ninguna persona humana, solo maté un principio. Un principio fue lo que maté, pero salvar el obstáculo no lo salvé. Me quedé del lado de acá, no supe más que matar. Y ni aún eso lo supe hacer, según parece. ¿Un principio? ¿Por qué hace poco ese imbécil de Razumihin que recriminaba a los socialistas? Son gente amante del trabajo y comerciantes, se ocupan en la felicidad universal. No, a mí me dan una sola vida y nunca tendré más. Yo no quiero aguardar a la felicidad universal. Yo quiero vivir yo, y no. Más vale no vivir, y si no, más vale no vivir. ¿Cómo? Yo no quería pasar frente a una madre famélica apretando en mi bolsillo mi rublo en expectación de la felicidad universal. Aportaré, dicen, un ladrillo para la felicidad universal y así gustaré la paz del corazón. Ja, ja, ja. ¿Por qué me habéis olvidado? Pues ved que solo tengo una vida y que quiero vivirla. ¡Ah! Yo soy un piojo estético y nada más, dice el narrador, fíjese, añadió echándose a reír como un demente. Sí, yo soy efectivamente un piojo, vuelve a intervenir el narrador. Prosiguió haciéndose con maligna alegría esa idea, escudriñándola, jugando y divirtiéndose con ella. En primer lugar, por el solo hecho de estar discurriendo ahora a propósito de eso de que soy un piojo. Y en segundo término, porque durante un mes entero he estado molestando a la providencia infinitamente buena, tomándola por testigo de que yo no urdía tramas y planes para mi provecho, ¡qué diantre!, sino con la mira puesta en un fin magnífico y simpático, jaja. Además, en tercer término, porque con toda la justicia posible me propuse guardar en la ejecución peso y medida y número de todos los piojos, elegí el menos útil y al darle muerte solo le cogí exactamente lo que me hacía falta para dar el primer paso, ni más ni menos. Lo demás habría ido a parar al monasterio conforme a su testamento. Ja, ja, ja. Luego, porque soy un piojo de remate, interviene el narrador, añadió rechinando los dientes, porque quizá yo mismo sea un piojo todavía más repulsivo e innoble que el piojo asesinado, y de antemano presentía que había de decirme a mí mismo todo esto después de haber asesinado. Pero es que puede compararse algo con este horror, oh vulgaridad, oh bajeza, oh, y cómo comprendo yo al profeta
con su sable a caballo, lo manda Alá y se doblega la trémula criatura. Razón tiene el profeta cuando planta en medio de la calle una buena batería y dispara contra el inocente y el culpable, sin dignarse siquiera dar explicaciones. Inclínate, trémula criatura, y guárdate de querer, que eso no es cosa tuya. Oh, por nada del mundo perdonaré a la viejuca. Y mire, más adelante dice, oh, y qué odio le tengo ahora a la viejuca. Creo que si resucitase volvería otra vez a matarla. Que fue un largo fragmento, pero me parece que queda muy evidente el fracaso de la teoría del hombre extraordinario de Raskolnikov. Y en su tormento, en su infierno personal, Raskolnikov pretende reconciliar su teoría con su propia humanidad y se da cuenta que no puede, porque no puede y luego sueña, entra en esta fiebre y mire que va a tener un sueño importantísimo en el último capítulo de la tercera parte y bueno, y Freud hubiera estado pero súper encantado, ¿no? Si Raskolnikov estaría en su diván, ¿no? Y por eso le leo ahora este fragmento, ¿no? Importante acerca de ese sueño de Raskolnikov que dice: saco despacito del nudo corredizo el hacha y la descargo sobre la vieja en la sombra una y otra vez, pero cosa rara, ella no se estremecía siquiera bajo los golpes, ni más ni menos que si hubiera sido de palo. Él se asustó, se agachó más y se puso a mirarla, pero también fue y agachó más la cabeza. Él se puso entonces completamente en cuclillas en el suelo y la miró desde abajo a la cara, la miró y se quedó tieso de espanto. La viejecilla seguía sentada y se reía, se retorcía en una risa queda, inaudible, esforzándose por todos los medios para que no se la oyera. Y aquí nos damos cuenta que Dostoyevski ha creado a un hombre que tiene conciencia y que sufre al reconocer su error. Sufre porque reconoce que su error es la compasión, la piedad, y que por más que quiera matar su conciencia no podrá. Ese es su castigo. Crimen y Castigo es una novela profundamente social, ética y política, que pretende ser una toma de conciencia dirigida a los nihilistas rusos. Pues que tomen conciencia de su ilusión, o mejor dicho, de su fantasía. Y aquí hablamos con Dostoyevski, con el fin de que abandonen las destructivas teorías de la Europa occidental y vuelvan a las auténticas raíces nacionales rusas. Eso nos quiere decir Dostoyevski en su contexto siglo XIX, la rusa zarista, su teoría del hombre extraordinario puesto en las manos, en el pensamiento, en la escritura de Raskolnikov. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.